Hola de nuevo. Creo en fantasmas. ¿Qué opino? No. ¿Qué opino de quienes dicen haber visto algo paranormal? Vea, hasta hace no mucho se creía que las alucinaciones eran algo muy raro y propio de personas que tenían serios problemas mentales. Entonces, cuando una persona normal decía que había visto un fantasma, no, momento. Esto es una persona razonable, no tiene motivos para mentir, eh, es un hombre de familia, trabaja, es una persona perfectamente normal, no tiene indicios de locura y está diciendo que vio un fantasma. Era lo que le daba peso a los testimonios. Hoy sabemos que las alucinaciones son perfectamente normales, todos tenemos alucinaciones, son algo perfectamente común y de hecho la visión normal, nosotros estamos creídos que funciona como si fuesen los ojos fuesen cámaras de cine que van filmando todo lo que entra. Y no, buena parte de lo que estamos viendo es realmente técnicamente es una alucinación. Así que hoy no tiene sentido seguir dándole algún crédito a esto. No, pero lo vieron cinco personas, eran personas normales, no tienen motivos para mentir. Sí, tuvieron una alucinación, es algo perfectamente normal. Am, ¿Qué pienso de Marx? ¿Se debe enseñar en las universidades? Vea, hay un país, no sé, ciertamente no como se da hoy, ciertamente no como se enseña hoy. Am, Hay un país centroamericano, se me ha borrado cuál, que tiene una ley ejemplar acerca de Mi lucha, de My Camp. Vos podés usar ese libro, Mi lucha de Adolf Hitler, lo podés usar como material de estudio, se lo podés dar a tus alumnos para que lo lean en la universidad. Bueno, vamos a estudiar Mi lucha, siempre y cuando, únicamente, en el contexto de estar enseñando el holocausto. O sea, vos sos un profesor de historia que estás enseñando el holocausto. Bueno, para entender el holocausto tenemos que entender la ideología del holocausto. Y para entender la ideología del holocausto, tomen, léanse Mi lucha. En ese contexto está permitido. En ningún otro. Y yo creo que esa ley tiene que ser tomada como modelo para cómo se tiene que dar a Marx en las universidades. Los genocidios provocados por el comunismo tienen que ser estudiados, tiene que abandonarse el negacionismo oficial actual, o que es o negacionismo explícito o no darle importancia. Y esa postura tiene que abandonarse y tiene que enseñarse los genocidios provocados por el comunismo, donde el más modesto te dice que se cargaron a 100 millones de personas, y tiene para entender, en el contexto de entender los genocidios comunistas, hay que estudiar a Marx. Miren, estos tipos se llamaban marxistas por un tal Karl Marx, un filosofastro del siglo XIX, que era un borracho que escribía a sueldo de un industrial pedófilo y escribió una serie de textos que son los que fundaron el marxismo. En ese contexto se tiene que estudiar a Marx. Para entender, en el contexto de estudiar la historia de los genocidios comunistas y del comunismo, que son inseparables. Hay que estudiar a Marx. No como te lo dan hoy, vamos a psicología, vamos a estudiar a Marx, uno de los clásicos que revolucionó la psicología. Ciencias sociales, vamos a estudiar a los clásicos. Durkheim, Weber, Marx, porque Marx es uno de los grandes teóricos de las ciencias sociales. Y tenemos que comprender a este brillante pensador. Vamos a estudiar biología molecular y vamos a dar a Marx, quien revolucionó la biología molecular. Es verdad que la biología molecular en el siglo XIX no existía como ciencia, pero las ideas de Marx son importantísimas para entender la biología molecular y nuestra cátedra de biología molecular va a tratar sobre Marx. No, así ciertamente no. Eh, Repito, creo que se tiene que tomar esta ley ejemplar, que no me acuerdo de qué país es, pero la ley está buena, sobre Mi lucha, y así es como se tiene que enseñar a Marx en las universidades. ¿Qué pienso del animalismo y los derechos de los animales? Y en otro orden, en otra pregunta, pero en el mismo orden de cosas, ¿qué pienso de la carne artificial? Yo creo que el animalismo está confundiendo
tiene una noción equivocada de lo que es un derecho. Nosotros tenemos, no puede haber un sujeto de derechos donde no hay alguien capaz de reclamar sus derechos. Si los animales tienen derechos, o sea, el concepto de derecho animal es un completo error. Si los animales tienen derechos y no saben que tienen derechos, tienen que tener un tutor legal que los represente. O sea, es el sueño del sindicalista. Estás representando, sos el delegado gremial de gente que ni siquiera sabe que existís, ni siquiera sabe que el gremio existe. Es el sueño del sindicalista, es el sueño húmedo de cualquier burócrata sindicalista. Es un completo error de concepto. Lo que tenemos los seres humanos respecto de los animales son obligaciones morales. Porque, no me acuerdo cómo dijo alguien, pero está muy bien dicho, yo no sé si un animal es capaz de razonar o pensar. Sé que es capaz de sufrir y eso lo convierte en mi semejante. Extraordinariamente bien dicho. Los animales son capaces de sufrir y eso los convierte en nuestros semejantes. Por lo tanto, tenemos obligaciones morales hacia los animales. El concepto de derecho de los animales es un completo error de concepto. Es un disparate jurídico. Sí creo, lo que pasa es que hay mucha gente que no entiende la diferencia entre estas dos cosas, no entiende la diferencia teórica y cree que los derechos de los animales es defender los derechos de los animales es apoyar leyes contra el maltrato animal. Y no, defender el derecho de los animales sería, por ejemplo, que un animal puede ser propietario de una casa, que un animal puede votar a Biden, supongo. Esos serían derechos de los animales. Es un completo disparate. Lo que tenemos los humanos son obligaciones morales hacia los animales, hacia las otras especies con las que compartimos el planeta, y esta obligación moral se tiene que traducir en leyes de protección animal. Eso es lo que... Y que leyes que apunten, por cierto, no solo leyes que apunten a la protección de los ecosistemas, eso es otro disparate, sino leyes que específicamente apunten contra el maltrato a los animales, contra la crueldad contra los animales, contra la explotación innecesaria de los animales. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Sobre la carne artificial, vi un video que hizo el Picalibro sobre este tema y estoy de acuerdo con que es un error llamar la carne, que no debería, cuando esto se comercialice, se está haciendo en una escala muy pequeña, pero se va a extender. Los paquetes, los envases no tienen que decir que es carne, tienen que decir que es alimento, imitación de carne, alimento con sabor a carne, alimento con propiedades nutritivas similares a la de la carne, pero no se puede promocionar como carne. Estoy de acuerdo con esto. Ahora, es una cuestión legal que realmente me interesa bastante poco. Lo que me interesa, lo que estoy viendo es que va a haber con las carnes artificiales, mal llamadas carnes artificiales, va a haber realmente una opción vegetariana para que tenga para abastecer a una persona de proteínas, porque hay un serio problema con toda doctrina religiosa o laica que predique el vegetarianismo, y es que los seres humanos necesitamos proteínas, y todo lo que tiene proteínas en algún momento anduvo caminando por ahí. Los sofismas con los que los vegetarianos intentan engañarse a sí mismos y engañar a otros son ridículos. Bueno, si se puede cultivar algo que tiene propiedades muy semejantes a la de la carne y especialmente tiene proteínas, va a ser posible una verdadera dieta vegetariana. Esto me parece una gran cosa. Soy bastante optimista con este tema, pero tengo algunas suspicacias, porque ¿de dónde va a salir la materia prima de...? La institución de la ganadería ciertamente no me agrada y si es eliminada me voy a poner contento. Tomen cualquier calamidad en la historia y remóntenle a sus causas, en 2 o 3 pasos se van a encontrar la institución de la ganadería. Desde Auschwitz a la esclavitud grecorromana, pasando por
pasando por los mataderos humanos de Rosas en Argentina. Tomen cualquier calamidad histórica, en 2 pasos van a llegar a un matadero, del matadero humano van a llegar a un matadero de reses. Y si esa institución desaparece me voy a poner muy contento. Lo que pasa, pero, esa es la parte bonita, pero, ¿de dónde van a salir los materiales, las materias primas para la carne artificial, mal llamada? Um, la carne artificial podría llegar a ser, parafraseando al filósofo Rick Sánchez, podría llegar a ser ganadería con varios pasos intermedios añadidos. ¿Qué pienso del cambio climático? Es una religión apocalíptica disfrazada de ciencia. Ni siquiera es falsa ciencia, no pertenece al ámbito de la ciencia. 2 más 2 igual 5 es falsa matemática. 2 más 2 igual bananas, ni siquiera es matemática. No es ni matemática falsa. 2 más 2 igual bananas, no pertenece al ámbito de la matemática. Bueno, las profecías no pertenecen al ámbito de la ciencia, no son ni siquiera falsa ciencia. Decir, la ciencia se ocupa de lo que es y de lo que fue. Cuando alguien me dice, la ciencia afirma que va a pasar tal cosa, o no sabe de lo que está hablando, o sabe de lo que está hablando y cree que yo no sé de lo que está hablando y me está tratando de tomar de idiota. Las profecías no pertenecen al ámbito de la ciencia. Ni siquiera son falsa ciencia. No pertenecen ahí. Los historiadores deben ser imparciales ante hechos históricos como el Holodomor. Tienen que ser objetivos el historiador, que es algo bien distinto, no es ser imparcial. El historiador tiene que decir, bueno, esto pasó, estos son los hechos, estos son los documentos, yo creo que las causas fueron estas. Tiene que ser objetivo. Esto no quiere decir que tenga que decir, esto estuvo mal, yo soy historiador, yo no puedo decir que esto estuvo bien o mal. No, ¿cómo que no puedo decir? Antes de ser historiador es un hombre o una mujer. Es decir, ¿cómo que no puede decir que esto estuvo mal? Es algo bien distinto. Ser objetivo no implica ser imparcial. Y viceversa, ser imparcial no implica ser objetivo, no siempre. Voy cortando por acá. Nos estamos viendo hasta la próxima.